Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Agradecemos la amable compañía de los que nos acompañan a esta hora en el almuerzo, los que siempre de manera habitual siguen o nos siguen en el programa, incluso coinciden con muchos de los planteamientos que asumimos aquí en el programa. Y bueno, eso nos satisface y nos da, si se quiere, motivación mayor para seguir adelante. Vamos a conversar en el día de hoy con el doctor José Ricardo Taveras, secretario general y de la Fuerza Nacional Progresista y del equipo que a través de la Fuerza y del Polo Soberano está tratando de impulsar la candidatura del doctor de Pelegrín Castillo. ¿Pelegrín es doctor o licenciado? Licenciado. Bueno, de Pelegrín Castillo Derecho. Y de un equipo de gentes que han asumido una clara responsabilidad con su país y con los valores fundamentales de la nación. Ricardo tuvo un papel durante tiempo como un diputado de esos eficientes. Exdiputado. Y de verdad, o sea, un diputado de trayectoria que no fue allí a levantar la mano, sino que puede resaltar aportes sustantivos realizados. Fue una voz que se hizo sentir en el Congreso, lo mismo que en su momento, o por gran tiempo, Pelegrín Castillo, que es uno de los mejores diputados que ha tenido la República. Nuestro diputado. Y después, a su salida, entonces ocupó la curul Vinicio Castillo, que está allí y que está aspirando a la senaduría del distrito. Y yo no sé si la encuesta es buena, si es confiable, o yo no sé, o si es una encuesta para echarle una, qué sé yo, al gobierno o al candidato del gobierno, yo no sé, pero esa encuesta baja un poquito al candidato del PLD, sube, no sé si lo infla, al candidato de la oposición del PRM, pero también coloca en una posición, para este caso, ventajosa a Vinicio Castillo, que dice que lo da como ganador frente a Reinaldo Paredes. Yo no sé si qué posicionamiento, pues no he visto otras mediciones, pero yo sé que Vinicio está haciendo un gran papel como diputado y es un aguerrido candidato y es un excelente candidato a la senaduría del distrito. Y no baraja los temas, las responsabilidades, por ejemplo. Asume responsabilidad. Asume la responsabilidad. Por ejemplo, yo no sé cómo al gobierno se le ocurre a través del Ministerio de Cultura ofrecerle un premio al señor Vargas Llosa, un fulano por encima de los méritos intelectuales que tenga como intelectual. Fue inoportuno pero en este momento es un premio inoportuno. Eso es una provocación a un hombre que ha salido a vender o a mal vender la imagen de la República Dominicana. Eso es una barbaridad. Y entonces, bueno, Vinicio le salió a frente a eso. Yo no sé si tú sabes que el premio tiene $40,000 en efectivo. Eso es para ayudarlo más todavía. Para ayudarlo más todavía. Entonces, que Isabel Presley está gastando muchos restaurantes. Yo no entiendo, porque sus condiciones como intelectual, sus aportes son muy buenos. Esos son muy buenos y eso es otra cosa. Ahora, ¿cuáles son los aportes de él al país? Que esto ha sido todo lo contrario. Ese señor ha salido a trapear el piso con el país y a agredir al país o a pedir que se agreda al país. Todo eso lo ha hecho ese señor, este vagabundo lo ha hecho. Entonces, ¿para qué entonces vengan a ofrecerle yo particularmente, como medio y como persona, me opongo a ese tipo de decisiones? Han hecho al grupo de senadores ya han manifestado su desacuerdo. Claro, entonces lo que quería resaltar es, bueno, ya Vinicio le salió al frente a eso y dijo que inclusive que lo van a esperar cuando venga a buscar su premio, que él también, los sectores contrarios a ese asunto le va a dar su premio también, pero en otro sentido. De manera que vamos a comenzar por la parte de la encuesta, doctor. Sobre todo esa partecita, eso le atañe a la Fuerza Nacional Progresista, que le da a su candidato a senador por el Distrito Nacional, por el casco de la capital. Eso lo da ganancioso frente a Reinaldo Paredes, que es el secretario general del PLD, pero que se le atribuye en algún momento tener las puertas del Senado cerradas y la puerta del partido también, las dos cosas cerradas. Y lo
compañeritos de la base no tenían necesariamente el acceso a donde él para poder resolver su problema. Digo, eso es un secreto a voces. Entonces yo no sé si ese tipo de cosas es lo que reflejan estas encuestas, si es verdad que la encuesta da esos números y si es seria la encuesta, pues yo no sé. ¿Qué le parece? Bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes. Para nosotros ya también. Ahora con ustedes, yo siempre los veo. Gracias. Siempre los veo, es decir que así como yo los veo, yo sé que nos está mirando mucha gente. Y agradezco la oportunidad, pero antes de referirme a la encuesta, quiero tocar el tema de Vargas Llosa. Del premio. Porque hay algún tipo de defensa de esa decisión errónea en todos los sentidos, además de que va contra el interés del país, porque es el premio del hijo de Salomé Ureña, sí, de Enríquez. Salomé Ureña de Enríquez, una poeta de la patria. Claro. Entonces, hijo del doctor Enrique, que fue presidente de la República, un hombre exacto, que luchó por el país, una familia de prestigio. Entonces, estamos hablando de que esa premiación, hay mucha gente que ha salido a defenderla sobre la base de que se está premiando al intelectual, no al crítico ligero. Pero al hombre, el intelectual que el otro día estaba criticando a la República, que estaba abogando porque se sancionara a la República, sí, que ha estado desacreditando a la República. Entonces yo creo, incluso yo creo que eso en un momento electoral es contra... Lo hizo es una decisión políticamente errónea, catastrófica para o sea, errónea, errática. No pensaron en el presidente en el momento. No, quienes lo propusieron no ayudan al presidente. No, ellos no pensaron en el presidente. No pensaron en el presidente. En el momento que se está viviendo. Claro. Realmente lo que hacen es fortalecer la debilidad fundamental que tiene el gobierno, que es el tema de la nación dominicana y los retos que tiene en su política interior y exterior con la geopolítica de la isla. Ahora, yo te decía... Te dice la parte, porque yo creo que el gobierno tiene muchos éxitos, tiene muchos aspectos que son defendibles. Pero de todas las debilidades, la más notoria. Usted ve esa como la más notoria del manejo del tema Haití. Sí. Eso es una cosa que nadie la puede ocultar. Es un tema que el gobierno elude confrontar, elude hablar de él. Porque hay debilidades, porque el presidente tiene una serie de gente en su entorno que lo han convencido de ir en una dirección contraria del interés nacional. Entonces ese es un problema. Pero en cuanto al premio, que yo quería anotar esto para la defensa que se está haciendo del premio. Yo creo que más prestigio que la Academia Sueca en el mundo. Pocas cosas hay como el premio Nobel. Y se habla de que, bueno, se premia el intelectual, no se premia el crítico ligero. Y a esos amigos que andan en la defensa de esa premiación, de que lleva el nombre del intelectual más connotado y universal que ha tenido la República Dominicana, que es Pedro Enrique Ureña, a pesar de que aún debe ser mucho más conocido de lo que es. Ocurre que el premio Nobel, por ejemplo, yo diría que ha perjudicado a mucha gente que ha merecido ser Nobel de Literatura, por ejemplo. El caso de Jorge Luis Borges. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque atendiendo a razones de que van desde lo político hasta lo personal. Una de las razones aunque no se conoce oficialmente, es que en una ocasión hizo un elogio a Pinochet. Sí. Que me parece, yo he visto, he leído lo que él se refirió Borges a Pinochet, que en cierta medida tú lo puedes enmarcar conceptualmente en un criterio de carácter político. Hay otros que dicen que fue por razones de carácter personal. El secretario de la Academia del Nobel fue criticado por Borges, un poeta sueco.
Y en definitiva, pero Borges no fue premio Nobel. Tenía los merecimientos. ¿Y qué más mérito que Borges? Entonces yo estoy diciendo, esa institución no separaba, no desdoblaba el individuo, la obra del individuo, del comportamiento del individuo. No lo hacía y no lo hace. Y discriminan además. Porque yo te voy a decir una cosa, nosotros tenemos dos exponentes médicos, ya uno de ellos fallecido y el otro creo ya bastante anciano, el doctor Juan Manuel Taveras, Sí. que con todos los médicos para hacer un premio Nobel de medicina. Lo mismo que el doctor Sergio Bencosme, que practicó todo, un patólogo científico, que no eran médicos dedicados a la consulta, sino a gente dedicada a la investigación científica en Canadá. Por ejemplo, que fue el que descubrió la célula alfa, que es la base de todos los avances que tuve en la cardiología moderna, están en el descubrimiento de esa célula. Entonces, fue para los fines un por ejemplo, la Plaza de la Salud. Juan Manuel. Juan Manuel. Pero además, el padre de la radiología del cerebro, ¿cómo se llama esta? Tiene una ciencia, creó una disciplina médica. Claro. O sea, una persona con un reconocimiento mundial, con todas todos los méritos para haber sido un premio Nobel de Medicina, y su condición de ser latino, dominicano, obviamente no lo limitó. O sea, la condición de ser latino te limita. Ya eso lo han ido rompiendo con el mismo Vargas Llosa, que es premio Nobel. Se han ido ya apareciendo muchos premios, pero realmente no se hace un desdoblamiento del intelectual de la persona, se toman en consideración la conducta de la persona. Claro, claro. Por un simple elogio a Pinochet, Borges, uno de los ingredientes que fue considerado para negarle el Nobel, según dicen los círculos intelectuales, fue eso. Entonces, en definitiva, nosotros no podemos instaurar un premio en el que el contribuyente dominicano está aportando $40,000 de dotación, porque no lo va a pagar de su bolsillo ni el ministro de Cultura, lo va a pagar el contribuyente dominicano, para que lleguen a los bolsillos de una persona que ha publicado un artículo donde ha acusado al gobierno y al pueblo dominicano de prácticas nazistas. Sí, entonces, tampoco se puede. Acusatorio contra la nación y figuras, inclusive él no estaba también, no era de los que estaba en la campaña contra el cardenal López Rodríguez también. Es una lástima. Sí, o sea, donde todo el cardenal lo rellenó. Sí. En definitiva, es una lástima, una metida. O se le fue la lengua, porque gente de ese calaña no rellenan al mucho con el buen amigo José Antonio Rodríguez, que desgraciadamente no se puede decir otra cosa que no, una metida de pata monumental. Sí. De él y del jurado y de todo el que interviniera en quien sugiriera eso. Eso es un contrasentido, porque además es algo con lo que el pueblo dominicano se siente honestamente ofendido. Porque además, y con razón. ¿Y por qué el dinero? No podían darse el premio nada más. No, porque el premio se estila dotarlo de una. Vaya. Yo no sé, pero yo creo que eso es imprudente, es una provocación y eso es fuera de tiempo. Sí, habría que buscar otro. Bueno, el problema es que, mira. ¿Y qué mensaje quiere mandar eso? Yo realmente no entiendo. El problema es que en el gobierno hay sectores de sociedad civil que no comprenden los afanes diarios de la administración del Estado y de la política. Y le viven, están aquí colaborando, pero le viven haciendo daño al gobierno. La víctima final, y al país. La víctima final de esta decisión es el presidente de la República. Claro. Le hacen daño a su proyecto. Porque lo que todos intuimos es que no. Primero le hacen daño a la República, porque quien le hizo daño al país y se premia sencillamente, entonces le está haciendo un daño doble. Bueno, los premios internacionales y los locales
se le dan a enemigos. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer la pausa. Interesante, porque era como medio de refilón que yo le tenía, y sin embargo, por donde usted se llevó la conversación, mucho más interesante. Queda pendiente entonces la otra parte, el tema de las encuestas, el posicionamiento que le da la encuesta, que yo ni sé cómo se llama, yo vi la encuesta. CIS. CIS, no CIS International, creo. Bueno, entonces vamos a hacer la primera pausa y volvemos de allá para acá. El doctor José Ricardo Taveras, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, exdiputado, está con nosotros y vamos a hablar de política. Vamos a hablar de política. Bueno, doctor. quedó pendiente la pregunta. La pregunta es relativa al posicionamiento que da esta encuesta a el candidato de la fuerza en el Distrito Nacional, a la candidatura a la senaduría. ¿Usted cree que hay su cocorícamo en estos números? ¿Es un aliciente importante para el caso de la candidatura de Vinicio, que está muy bien llevada, y que está fajada? Mira, las encuestas uno nunca sabe en este país cuándo son confiables y cuándo son serias o hechas por gente seria. En este momento, por el hecho de que no favorezca, tampoco voy a decir, mira, no, esa es buena, la que no sirve son las otras. Sí, sí. Porque eso le quitaría credibilidad a mi posición frente al público, que no se tiene razón de ser. Los políticos tenemos que hablar de una forma que cuando nos conviene tengamos la misma vara que cuando no nos conviene. Yo particularmente, al margen de ese dato relativo a Vinicio y a Reinaldo, yo particularmente creo que tiene una finalidad. Esta gente la trajeron, no se sabe dónde la trajeron, con el propósito de tratar de bajar y de proyectar la idea de que hay que ir a una segunda vuelta. Sí, esa es la idea básica. Neutralizar los efectos. Lo está haciendo todo el mundo. Exacto. Lo está haciendo todo el mundo, mira. Porque si tú te pones a ver, va a salir Gallup. Todo el mundo sale que sabe que se va a publicar Gallup. Pero entonces de sectores empresariales, parece que obviamente vinculados al PLD, encargan a Gallup la realización de una encuesta en un momento específico que parece que le da un mejor resultado. Entonces el PLD la retiene y la lanza en el momento que ya la misma Gallup no le resulta favorable. Pero al mismo tiempo también se crean las condiciones para otras encuestas que han ido expresando desde la oposición números diferentes para crear la imagen de la segunda vuelta. La población por eso es un poco escéptica con el tema de las encuestas, especialmente en esta fase. La población que es la que va a votar finalmente. En esta fase, al final, las compañías que se respetan pues van buscando el nivel real de la... Por eso tú ves que muchas de ellas dicen, mira, yo pegué. Bueno, pero al principio comienzan a veces maquillando. Sí. Pero el maquillaje te ayuda, pero no te da un resultado demasiado distante. No te hace ganar las elecciones. La encuesta puede perfectamente, cualquiera de ellas, inflar un poco. Lo mismo que puede, porque puede ser que Gallup le haya hecho el favor al presidente de decir que está en un 51.8 y realmente está en un 48. Un ejemplo. Sí. Pero puede ser que al mismo Abinader, de que dice quizás que tiene un 20 y pico y le dice que tiene un 30. Entonces tú en este momento, a veces aquí, nosotros sabemos cómo son las cosas. No, Abinader salió primero con un 27. Exacto. Y ahora aparece la otra con un 35. Exactamente. O sea, que es probable que estén pasando cosas. Ahora, independientemente de eso, lo que sí te puedo decir la encuesta, porque por mucho que la maquillen, ellas van reflejando una expresión de la realidad de alguna manera. Tendencia. Porque algunas compañías están para hacer encuestas a la medida, pero hay otras que no, que maquillan, pero de tal manera que el deslizamiento hacia la verdad no sea tan grave. Y hay empresas aquí que lo han demostrado. Entonces, el hecho de que ya las mismas encuestas estén reconociendo que el pleito es con Vinicio, entonces ya indica que hay un posicionamiento de la candidatura bastante significativo y tiene sentido político. Y el sentido que tiene, tú dirás, bueno, Vinicio ustedes son un partido pequeño, sí, pero tiene sentido porque el problema es que el país se quedó sin partido.
No hay una tercera Aquí opción fuerte. no existe. No existe. Bueno, Y obviamente, tiene tantos partidos que se ha quedado sin partido, porque entonces yo veía el titular para esa encuesta, la primera el primer día que se publicó esta encuesta de Gallup, hoy, el hoy dice de que el bipartidismo se acentúa, y eso no es verdad. Están empujando hacia un bipartidismo porque aquí lo que hay es un multipartidismo. Mira, es un error. Yo creo que el comportamiento del... Primero, fíjate, cuando yo digo nos quedamos sin partido, no tenemos muchos partidos, yo soy secretario de un partido. Lo que yo digo es la composición política del país. Ya ahora mismo se ha quedado en una sola pata, como partido grande, vamos a decir. Solamente queda el PLD. Porque si tú te pones a mirar, la encuesta te está diciendo algo. Te está diciendo PRD y PLD juntos, un 51%. Sí. Eso significa que hay un descalabro, porque estamos hablando de los dos partidos que sacaron el 51% y el 48% en las elecciones del 2012. Ahí estaba casi el 100%. O sea, los dos partidos que tenían el 100% ahora suman un 51%. Pero la división... En una de las encuestas, porque hay una que recordemos que hay una que sumaba un 57%. No, se refiere al partido. Me refiero al PRD, no al candidato. al PRD. Porque hay una pregunta sobre partido. Sobre el partido. Sí. Yo estoy hablando de los partidos, no el candidato. En el 2012, que es la elección anterior, yo estoy refiriendo al sistema del partido. Sí. A la lectura que le podemos dar a este problema del descalabro del sistema de partido. Entonces yo creo que en el 2012, entre el PRD y el PLD, estamos hablando de un 51, un 48%, obviamente el único, el 100%. Es que a los partidos los han vapuleado tanto, porque se ha atacado que a los políticos, lo que hay cosas, pero realmente ha habido toda una campaña de descrédito contra los partidos, o los partidos no se han cuidado, han practicado también la antidemocracia, para no decir otra cosa. Bueno, porque estamos jugando, porque aquí existe lo que se llama inteligencia sistémica. Cuando tú tienes un sistema, los sistemas funcionan en base a una inteligencia común, a escenarios comunes. Tú puedes tener un sistema donde tú tienes un peso y un contrapeso, un PRD y un PLD, en un momento un PRD y un partido reformista, etcétera. Pero hay lugares donde tú tienes intereses comunes, que es lo que yo le llamo la inteligencia, el lugar donde tiene que estar la inteligencia sistémica. Si tú ejerces la política desde el punto de vista de desmeritar a tu contrario, sobre la base de hacer del tema de la corrupción un tema que se asume de manera ligera, porque eso es lo que pasa en este país, que no hay, yo te lo puedo decir, nosotros, el tema de la corrupción, ¿quién fue que lo metió aquí en este país? No se hablaba de eso. Nosotros lo metimos, pero como partido, el presidente del partido hizo un sometimiento formal con una serie de pruebas contra un expresidente de la República, hubo un proceso judicial y ahí paró todo. Pero, por ejemplo, nosotros como partido no andamos cuestionando la moral y la ética de todos los actores del sistema político, muy graciosamente. En ningún sistema político que se respete en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la corrupción es un tema cuando se abre un proceso. Pero tú no oyes ningún líder importante del Partido Republicano ni del Partido Demócrata acusándose mutuamente y de manera permanente descalificándose. O sea, la corrupción es un tema que se aborda cuando hay casos concretos. Entonces aquí la descalificación del actor público y la ligereza con que la comunidad mediática, que también juega un papel, a veces asumimos. Un papel destructor muchas veces, claro, porque nada contribuye a montar un paredón de opinión pública para asesinar reputaciones. Exacto. Porque una cosa es aquí hay medios que se han hecho para eso. Y viven de eso. Sí. Hay que medios, claro, económicamente viven de eso, de la extorsión, del chantaje, viven de eso. Exactamente. Entonces, desgraciadamente, la República Dominicana tiene que sentarse a reflexionar. Y extorsionan al gobierno y extorsionan a la oposición. Todo el mundo. Es a todo el mundo y a sectores comerciales también, porque se han erigido en eso, paredones de opinión pública para
tratar de inclinar que la brisa sople para donde ellos quieran, siempre y cuando le llenen los bolsillos. Entonces, nosotros tenemos que, como sociedad, reflexionar sobre muchas cosas. No puede existir un sistema político si ese sistema no tiene una inteligencia sistémica que establezca límites en las reglas de juego. Hay cosas aquí hay reglas de juego, lo que no hay es límite. Para cumplirlas o hacerlas cumplir. No hay límite, pero yo no puedo estar. Óyeme, si tú vas a decir que hay corrupción, no, pues tú sabes cuánto gastaron en la reparación de X, que tú sabes lo que fulano buscándose unos cuartos. Sí. O sea, aquí no. Difamando de manera. Si tú vas a decir que fulano se busca unos cuartos, investiga bien y abre un proceso y denuncia. Claro. Pero no dejes. Aquí se ha puesto de moda también, o no tirar lodo para dañar sin tener fundamento. Aquí otra de las prácticas que ya se han establecido es que un concurso, sea que el gobierno, especialmente el gobierno, porque los fondos públicos de las empresas privadas, a nadie le importa cómo manejan sus recursos, pero el sector público, un concurso por oposición para hacer tal cosa o para manejar tal situación o comprar tal cosa. Aparecen dos empresas. Entonces siempre la que pierde quiere desacreditar a la empresa y desacreditar a la institución. El concurso como tal. Entonces, yo no sé, por ejemplo, el tema de las plantas. Aquí se ha hablado mucho del tema eléctrico, de que ningún gobierno lo resuelve, de que tenemos un déficit grandísimo, que tenemos apagones grandísimos, 50.000 cosas, y que ningún gobierno da con eso. Por eso entonces, eso es una industria. No, hay un escenario de corrupción. No, pero espérese. Tremendo, y de eso nadie habla. Pero yo lo que quiero resaltar es, ahí se quiso desacreditar el concurso. El gobierno salió a buscar financiamiento, ofreció esas plantas al sector privado, no le interesó. Después el sector privado, que está haciendo todos los negocios internamente, comenzó a hacer tanteos a nivel internacional para que el gobierno no consiguiera fondos para financiamiento para ese proyecto, diciendo entonces después que otros lo ofrecían más barato. Bueno, yo no sé de eso, de asunto energético. Porque ese negocio lo maneja el cartel. Yo creo que es un estamento donde si se mete el bisturí, óyeme, la puso, óyeme, pero aquí hay un proceso. Pero el sector privado, pero entonces quieren desacreditar cualquier iniciativa. Yo no sé si eso es bueno. Yo lo que sé que alguien tenía que tomar una iniciativa en algún momento. Pero, por ejemplo, hay un caso concreto que con una querella, con constitución en parte civil, con el tema del FONPER. El FONPER. Y eso nadie le ha metido la mano, nadie. Y eso es la punta del iceberg. La punta del iceberg. Entonces, pero también tú agarras los ecologistas, Loma Miranda. Hay un parque nacional, el Parque Nacional Camaño, que está siendo expoliado por una cementera. Bueno, pero en definitiva, donde estamos haciendo anotaciones para caer. No, pero que te digo cómo se acomodan las cosas. No, en el sentido de que, por ejemplo, aquí el debate es desacreditar al otro. Claro. O sea, por eso tú te pones a mirar, por ejemplo. Claro. Ganar sobre la ceniza del otro. No, pero entonces tú te pones a ver el debate. Mira, lo que más ha confrontado al gobierno y a la oposición que representa el PRM. Bueno, la explotación de una cementera por parte de la familia de candidatos presidenciales es el tema más urticante y más irritante y que más atención ha llamado en el debate político. Sí, pero el tema de soberanía. El pueblo dominicano está. Pero el tema de soberanía, el tema de migración desbordada de los vecinos. No, esos temas no se hablan. Eso no se toca. Entonces, y el tema del matrimonio gay. Y obviamente. Y de todas esas cosas. Que son temas de tipo valores. Morales. Que la sociedad está demandando. No, pero eso no se toca. Que se produzcan definiciones eso no se toca. En esa dirección. Y hay candidatos que a ese tema en algún momento se pusieron de acuerdo con esas cosas y que ahora como no conviene, ahora no dicen ni una cosa ni la otra, sino la callada por respuesta. ¿Cuál es la señal que está dando la encuesta? El posicionamiento de Vinicio. Espérese, expresa sencillamente eso. Sí. Esa es la señal que está dando. La población quiere políticos que definan sus posiciones.
Y tú puedes criticar a Vinicio con lo que tú quieras, pero más claro. No, se aclara más todavía de ahí. Entonces, de que tiene posiciones claras. Claro. Y el pleito obviamente va a ser con él y nosotros aspiramos a aquí en la capital el pleito va a ser con Vinicio. Pero ya digo, lo está hasta ahora no ha sido desmentido eso. Claro. Bien, doctor, vamos con su anuencia a la segunda y última pausa. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde con el doctor José Ricardo Tavera, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. Sería interesante, doctor, conocer desde su punto de vista cuál sería el rol que debe jugar en esta coyuntura la Fuerza Nacional y el Pueblo Soberano, justamente a propósito de plataformas de gobierno, de discurso, de defensa, de un discurso que pueda ser asumido por la población. Hay candidatos, por ejemplo, el candidato del gobierno, del partido oficial, tiene una obra material, tiene sus realizaciones, tiene sus cosas que vender, que exhibir. Sí. Y tiene la logística del Estado. Que dicen que no se pueden ocultar. Y yo creo que es verdad, hay muchísimas cosas ahí que están ahí. El problema es cuando lo que a veces tienen una venda y no quieren ver las cosas. Eso no quiere decir que haya cosas pendientes y haya cosas que hay que corregir y hay cosas que quizás no se debieron hacer. Hay de todo un poco. Pero entonces, bueno, la oposición lo que está vendiendo es expectativas mientras tanto. Y quien le está haciendo la oposición mayoritaria a el partido oficial. Pero resulta que no se ve propuestas concretas. Decía alguien el otro día que las propuestas están ahí, quien no la quiera ver es porque no quiere. Yo no sé cuáles son las propuestas ni el discurso del PRM. Yo sí sé cuáles son las de la Fuerza Nacional Progresista. Ahí sí, todo el mundo la sabe y el gobierno la sabe también. Porque hay cosas concretas, puntuales, que son temas o teclas que otros por irresponsabilidad o por muchas cosas más o por complicidad no las tocan. Entonces, realmente cree que ese factor, el factor de defensa de los valores patrios, de soberanía, de todas esas cosas, pueden en esta coyuntura dar alguna sorpresa o darle una respuesta a algunos que están queriendo ningunear también a la fuerza, porque hay algunos que creen que la fuerza nada más es la sigla o el apellido Castillo o como dicen a veces los vinchos o los Castillos, que nada más son, y entonces están queriendo ningunear. Y hasta dónde la defensa de esos valores y de tocar esas teclas que otros no tocan puede marcar una diferencia. Moreno dice que él es la diferencia, pero bueno, para hacer diferencia hay que diferenciarse de hecho y a fondo. Díganos, ¿cómo usted cree que andan las cosas? ¿Qué es lo que va a marcar esa diferencia y va a potencializar y poder aprovechar la fuerza y el polo para tener un crecimiento y un papel importante? Ustedes no van a decir, vamos a ganar las elecciones, bueno, pero van para las elecciones y van con un discurso, van con una propuesta y con una ofensiva concreta. Entonces, ¿qué ustedes esperan sacar de ahí? Bueno, mira. Fíjate que nosotros hemos creado el Polo Soberano. Mucha gente ha asumido que el Polo Soberano es porque nosotros somos antihaitianos y que realmente estamos hablando de soberanía y que el discurso de nosotros se circunscribe al tema haitiano. Y nada más lejos de eso. El Polo Soberano, y comienzo por ahí para que se pueda entender el por qué nosotros a través del Polo lo que estamos procurando es abrirle la trocha a una plataforma de carácter programático que en el debate nacional no existe. Cuando decimos Polo Soberano es, bueno, vamos a aglutinarnos ciudadanos, vengan de donde vengan, ciudadanos, las fuerzas profundas de la nación dominicana. Que no tienen que estar, entiendo yo, comprometidos con la fuerza o inscribirse en la fuerza. Exactamente. Para simplemente asumir, tienen que comulgar en los aspectos fundamentales del discurso nacional. O sea, el programa. O sea, en la parte de la plataforma programática nuestra. Y aunque usted dice tienen que comulgar, para que no se entienda que en términos ridículos,
porque ahí caben evangélicos y cabe todo, porque, porque de hecho tienen el discurso de los evangélicos y en eso, exacto, ahí coinciden las iglesias católica, evangélica y demás. En eso somos ecuménicos, pero esto es un tema de carácter político. ¿Por qué le llamamos pueblo soberano? Porque es una forma de decirle al pueblo, bueno, mira, durante años la población dominicana ha delegado su soberanía en la representación partidaria. Y hemos tenido un sistema de partidos que ha sido hegemónico entre el PRD y el Partido Reformista en una primera etapa, y luego ya ese papel del Partido Reformista lo ha venido cumpliendo el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que ocurre es que el sistema se está desboronando y ocurre lo que ya hablamos anteriormente, de que ya tú tienes un PRD dividido, PRM, PRD lo mismo, pero las mismas fuerzas sociales y políticas divididas, cada vez con menos representatividad, con menos credibilidad, la imagen del mismo PLD sensiblemente afectada. Entonces tú tienes lo que le estamos diciendo a la población, mira, tú has confiado en estos colores, en estos partidos, y has estado alojado en esto, pero realmente el dueño del juego es el pueblo. El que ejerce su soberanía realmente es el pueblo, que la ha estado ejerciendo a través de una simpatía X, pero frente al descalabro del sistema de partido. Entonces le estamos diciendo a la población, mira, ven y ejerce tú misma tu facultad, porque es el voto el que define quién tiene fuerza y quién no tiene fuerza. Entonces, la población se está evidenciando que se está quejando de su clase política, de su sistema de partidos, y quiere definiciones en una serie de temas. Entonces las fuerzas profundas de la sociedad. Ustedes tienen una serie de temas que son fundamentales. Bueno, cuando tú ves la iglesia expresándose, pidiendo que se respeten los valores patrios, cuando las iglesias. Porque hay una coincidencia en ese sentido. No. ¿Usted está de acuerdo a propósito? No es que lo interrumpo, pero de acuerdo con que se ponga una lista, como lo hizo la Iglesia Católica, y ahora lo van a hacer las iglesias evangélicas. Eso tiene que suceder en todas las democracias. Que en eso ahora se fueron adelante las iglesias evangélicas con el tema de la lista, pero eso lo hizo la Iglesia Católica en su momento. Sí. Con los que estaban con el tema del aborto, en contra del aborto. Sí, leyeron a favor del aborto. Pero eso es normal. Y entonces ahora, aun cuando le preguntaron, eso fue manejado, estuvieron preguntándole, llevaron al grupo Corripio a unos religiosos. O sea, un pastor. A unos monseñores. No, llevaron. Sí. No sé, creo que el obispo de Santiago fue. El asunto fue que le preguntaron y entonces lo sorprendieron ahí, pero porque pero nosotros todavía no hemos tomado posición, pero las iglesias lo van a hacer. Pero ven acá, y ustedes coinciden con eso. Acá, cuando invitan los candidatos a la Cámara Americana de Comercio a que fijen posición sobre la política económica, de cómo se van a hacer los incentivos para la exportación, para la importación, etcétera, cómo se va a comportar el manejo de la moneda. ¿Qué están haciendo las cámaras de comercio? ¿Qué están los jóvenes empresarios? Porque hay ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Mira, defíneme tu agenda con mis intereses. Para nosotros saber por dónde. Pues, entonces yo necesito saber por dónde tú vas, para yo saber si te voy a financiar campaña, si voy a votar por ti. Entonces los intereses se cuadran. Entonces, todos, incluyendo el cartel eléctrico y todo el mundo, anda mirando. Porque el cartel eléctrico está ligado con los empresarios, se meten allá. Claro, porque ellos son que financian eso. No ve cuando dice, primero hay que darle, ¿cómo se llama esto? Las exenciones que hay que darle. Eso da más dinero que la droga. Las exenciones que hay que darle, y después ellos se manifiestan en contra de las exenciones a los demás. Las políticas de incentivo. Y cuando van a tocar eso, dice, eso hay que quitarlo ahora, pero a mí no. Entonces yo digo, ¿qué diferencia hay entre los intereses económicos congregados en esas instituciones que legítimamente quieren ver cómo son las políticas económicas de los candidatos? Entonces, y las confesiones religiosas son intereses
Interés, lo que están pidiendo las confesiones religiosas, que en una democracia transparente es un derecho del ciudadano. Es sencillamente, ahora ese derecho ciudadano, doctor, lo quieren invertir. Ahora quieren que ese derecho ciudadano se le permita al que aspira toda su vagabundería y que se oculte en esa vagabundería y que no se le ponga una lista donde se le pueda tachar. Porque lo que queremos son espíritus inocuos que no puedan, no tomen pero democracia, doctor, para los candidatos con todas sus tachas. La transparencia, pero que no haya transparencia y que no haya el derecho. La transparencia tuerta. Exacto, que no haya el derecho al votante, que es el que tiene que tener el derecho de saber por quién va a votar. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, el ciudadano tiene derecho a saber hacia dónde van sus representantes. Claro, y a objetar también. Si para mí la educación que va a recibir mi hijo es importante, claro, yo tengo que considerar, por el diputado que yo vaya a votar, tengo que saber si él va a defender o no eso. O sea, eso si ese diputado se va a convertir en una vocina del Congreso a favor del lesbianismo y el otro renglón. Cada quien tiene derecho a tener su agenda, su interés. Y si es una democracia transparente, entonces el político tiene que ser transparente. No, yo me comprometo con esto. Claro. Entonces, si usted, pero así mismo como le están exigiendo las confesiones religiosas saber, también esos grupos de la comunidad LGTB, etcétera, y la misma comunidad internacional vive ayudando y soportando políticos que van con la agenda de ellos. O sea que eso es un juego de intereses que en una democracia transparente deben verse como normales. Entonces, el problema es que la sociedad dominicana ya está llegando a un punto donde tienen que haber definiciones. Por ejemplo, con el tema Haití, que nosotros lo sacamos a relieve porque es el problema más grave que tiene el país. Yo he hablado con ustedes en otras ocasiones, solamente saber que para el año 2030 la economía dominicana podría tener un crecimiento sobre los 2.000 millones de dólares frente a la haitiana, que de 1.250 millones solamente se podría promover hasta 2.000 millones de dólares. Esa es la proyección que hay. Por encima del crecimiento que tenga la República, que tenga el país, cuando tenga un desprendimiento por otro lado, cuando tenga que producir para 2 repúblicas, cuando tenga que en medicina, en todo. Entonces estamos hablando de una economía que en este momento es 12 veces mayor, probablemente. Que se mejora por un lado, pero que se la daña por otro lado. Podría pasar a una economía 30 veces mayor que la haitiana. Entonces, cuando tú tengas ese desbalance, ¿qué es lo que va a pasar con las 2/3 partes de la isla poblada por ciudadanos haitianos en una situación de catástrofe como la que estamos viendo? Y de colapso social. Si tú eres político y tú no puedes proyectar esa realidad y planificar y conversar con tu sociedad sobre la posición que tú tienes al respecto, entonces no tenemos una democracia transparente. Finalmente, usted que tuvo en migración, ¿qué hace con la bendita frontera esa que se habló de lo del muro? Vinicito planteó eso. Yo lo planteé primero que Vinicito, pero Vinicito lo cogió como bandera y se ha dejado de hablar de eso, pero aquí sigue entrando, eso es como puerta libre, entra en todo. Bueno, mira, el problema de la frontera es un tema de política integral del Estado Dominicano. Integral. Porque el muro es un elemento muy importante en el control fronterizo, pero no es el único. No. Si tú haces un muro y no lo acompañas, por ejemplo, de tecnología. Claro. Si tú a eso no... Si deja el muro solo ahí. Si tú no haces una política de desarrollo de la zona fronteriza y de población dominicana, obviamente tampoco tú estás... Pues esas tierras van a ser tomadas si no son pobladas por los dominicanos. Una política de incentivo a la población del servicio público que está en la frontera. Si tú, por ejemplo, no tienes una política internacional dirigida a que la comunidad internacional ponga sus ojos en Haití para equilibrar el tema de la economía, la institucionalidad haitiana. Entonces, todo eso es como una sinfónica que tiene cada quien que tocar la partitura que le toca, la parte de la partitura que le toca para que sea una sinfonía.
Fuerza Armada, Migración, etcétera, todo, Ministerio de Relaciones Exteriores. Es toda una doctrina nacional frente al tema. Bueno, doctor, siempre el tiempo corto para tantas cosas, pero no muy dilatado, ojalá que nos vuelva a acompañar. Cuando ustedes quieran. Y bueno, estamos en pleno ya campaña, en plena Sí, campaña. No, de manera que hoy se inició la campaña. hoy oficialmente. De manera aunque que, estamos desde hace tiempo. Con alguna frecuencia debe venir por aquí a acompañar. Claro, a procurar que los amigos televidentes voten por Pelegrín. Por Pelegrín. Y por los candidatos. Otro candidato, hay un candidato de la iglesia también por ahí, muy bueno. Sí, bueno, sí, varios candidatos de las iglesias evangélicas que están por el pueblo soberano. Bien, vámonos, gracias doctor. Vamos a repetir esta conversación a las 12:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Gracias al doctor José Ricardo Tavera, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, que ha estado